Buenas noches, damos inicio a la sesión en línea número 3 de aplicación de los sensores en los circuitos eléctricos de la industria 106-2052. Entonces esta semana vamos a trabajar, bueno, esta es la tercera sesión en línea. Dice que vamos a trabajar de 6 a 7, la otra semana va a ser el martes o miércoles. Yo les enviando un correo para qué día la vamos a trabajar. Vamos a hablar sobre las dudas de la semana 3, ¿cierto? Y el foro. Y también pueden encontrar las sesiones en línea de la semana 1 y 2 en estos links por si no pueden entrar a las sesiones en línea y verlas. Siempre les envío un link al final para que puedan entrar a la sesión en línea y poder participar. Bueno, esa sería como la parte de tercera sesión en línea. Actividades de la semana 3, pues tenemos descarga de los archivos que están dentro del botón de material de semana 3. Ingresar al botón actividades, clic semana 3. Hay programadas actividades para resolver así: actividad 3 taller y envío el taller por su respectivo link. En la 4 dice envíe el archivo con la solución de las actividades por los enlaces dispuestos para cada una de ellas y publique su participación en el foro temático de la unidad 3, que es calificable, que vale 5 puntos. Bueno, vamos a la parte de los foros de discusión. Esta semana nos toca el foro de la semana 3. Entonces ya tenemos en el foro de la semana 1, foro de la semana 2, ¿cierto? Foro de la semana 3 dice: habiendo estudiado ya la importancia del puente de Wheatstone en la automatización industrial, ¿bajo qué criterios considera usted se puede expresar que el puente de Wheatstone es una variación del divisor de voltaje? ¿Y qué utilidades, de acuerdo a su experiencia en el área, le han dado usted a este tipo de circuito? O sea, si el puente de Wheatstone es otro divisor de voltaje, ¿cierto? Si se aplica como un divisor de voltaje, ¿y a dónde lo hemos aplicado? Si pronto con un sensor, un LM, un ultrasónico, un transductor de temperatura, ¿cierto? Entonces ustedes colocan ahí qué ejemplo pueden o qué aplicación le han dado a ese circuito. Será el foro temático de la unidad 3. Bueno, vamos a ver lo de la material del programa para la semana 3. Entonces le damos material del programa, le damos unidad 3, le damos clic ahí. Entonces está la versión interactiva y la versión en línea, que está en la parte de abajo. Entonces usted le da clic acá para el material. Si no la quiere en línea, pues primero a que cargue. Unidad 3, sensor. Entonces se llama acondicionadores eléctricos de señales provenientes de sensores. Entonces tenemos tabla de contenido, la corriente eléctrica, ley de Ohm, circuitos básicos de acondicionamiento, referencias y bibliografía. Bueno, entonces tenemos presentación. En la industria es muy frecuente encontrar múltiples aplicaciones que involucran sensores y transductores. Sin embargo, las señales emitidas por estos instrumentos no siempre son idóneas para que sean captadas por un procesador electrónico, ya sean porque son muy pequeñas o muy grandes, o simplemente porque no cumplen con los requerimientos eléctricos para tal captación. Es por ello que es necesario apoyarse en una serie de circuitos que tienen como finalidad el acondicionamiento de estas, permitiendo su buena adquisición por parte del elemento procesador, que puede ser un microcontrolador, un Arduino, una FPGA, una Raspberry, un PLC, una Freescale, bueno, la que ustedes trabajan, o un circuito que ustedes hagan para adquirir datos, ¿cierto? Bueno, el resultado de aprendizaje: diseñar dispositivos de acondicionamiento de señales basados en la interacción de la hidráulica, la electrónica y los sensores, ¿cierto? Todo se junta. También entraría la parte neumática, ¿cierto? Tenemos entonces conocimientos de conversor análogo digital, ¿cierto? Señales de cero, convertirlas, señales como por ejemplo una señal seno, convertirla en una señal de ceros y uno, ¿cierto? Acondicionamiento de señal, ¿cierto? Cómo hacer un acondicionamiento con el puente de Wheatstone, utilizando ese puente Wheatstone y de pronto un amplificador operacional, un transistor, ¿cierto? Para que lo amplifiquemos, o un circuito integrado que ya tenga como amplificador ya, ¿cierto? Integrado. Dice: diseñar circuitos básicos para el acondicionamiento de señales provenientes de sensores. Criterio de evaluación: diseña dispositivos de acondicionamiento de señales basados en la interacción de la hidráulica, la electrónica y los sensores. Bueno, vamos a dar una definición de la corriente eléctrica, porque en el trabajo ahorita que vamos a ver le hacen unos pequeños ejercicios o circuitos que son de la ley de Ohm, no son muy complicados. Dice: la corriente eléctrica es la circulación de electrones a través de un circuito eléctrico. Esta circulación siempre se realiza del polo negativo al polo positivo de la fuente de voltaje. Se traen como si fuera un cierto un imán. La ley establece que la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica, ¿cierto? O como vulgarmente decimos, corriente igual a voltaje
dividido en la resistencia, y aquí podemos despejar de pronto para hallar voltaje para acá R, ¿cierto? O para hallar también voltaje, ¿cierto? Podemos despejarlo para que nos quede I por R y hallar el voltaje, ¿cierto? O I para acá y R para acá, y nos quedaría ¿qué? Para hallar la resistencia, ¿cierto? Y el voltaje sobre corriente. Bueno, entonces tenemos un circuito, nos da un ejemplo sencillo y se calcula la tensión o voltaje que lleva la corriente que alimenta una cámara frigorífica si esta tiene una intensidad de 2.5 amperios y una resistencia de 500 ohms. Entonces nos dan la ley de Ohm, ya lo que les explicaba anteriormente lo despejamos, entonces decimos que el voltaje es corriente por resistencia, ¿cierto? El voltaje total por la corriente que circula, ¿cierto? Y la resistencia que nos la dan, ¿cierto? Entonces multiplicamos 2.5 amperios por 500 ohms, nos daría 250 volts, sería el voltaje, ¿cierto?, que tiene la fuente para alimentar ese circuito con la resistencia de 500 ohms a 2.5 amperios. Bueno, acá nos dan un libro, si quiere profundizar, de Spiegel, ¿cierto? O pueden utilizar otros, donde de pronto el de unos de circuitos eléctricos, hay muchos en Google, ¿cierto? En línea, podemos verlos en línea o pronto en YouTube, ver algunos ejemplos. Bueno, otro. Circuitos básicos de condicionamiento. Entonces tenemos un divisor de voltaje que se utiliza mucho en la parte de electrónica y acondicionamiento señal de sensores. En muchos circuitos es necesario diseñar circuitos que permitan a ciertos dispositivos trabajar con voltajes menores al de la alimentación, la fuente, ¿cierto? El que está de entrada. Desde el punto de vista de este impedimento, por lo general recurrimos a los divisores de voltaje. Un divisor de voltaje es un par de resistencias en serie, de forma que una de ellas provoca una caída de tensión y de esta forma se ve la reducción del voltaje o caída de tensión en la resistencia de salida. Entonces voltaje de out, ¿cierto? Salida, voltaje entrada sobre R por la resistencia R, ¿cierto? Observe el siguiente ejemplo. Entonces tenemos corriente igual a voltaje de entrada dividido en R1 más R2. Entonces nos dicen que el voltaje de salida es corriente por R2, ¿cierto? Igual a voltaje de entrada por R2 sobre R1 más R2. R1 sería 9 y R2 sería 1, ¿cierto? Entonces da 10 y 20 por 1, 20 y 10 me daría 2 voltios, ¿cierto? Sería el voltaje de salida, o sea que un voltaje de entrada de 20 con el divisor de voltaje nos quedarían 2 volts con estas dos resistencias, ¿cierto? De kilo ohm. Bueno, resistencia variable potenciómetro. El enfoque que se le brinda a este instrumento es uno de tipo global en el sentido de que simulará todos aquellos elementos, captan una medida de una variable y entregan como salida un valor en ohmios como producto de una variación de resistencia. Entonces ahí explica cómo es un potenciómetro. Un potenciómetro es una resistencia variable que permite controlar la intensidad de corriente a lo largo de un circuito conectándolo en paralelo o del voltaje conectado en serie. Un potenciómetro está compuesto por una resistencia de valor total constante a lo largo del cual se mueve un cursor, que es un contacto móvil que divide la resistencia total en dos resistencias del valor variable y cuya suma es la resistencia total. Entonces nos dan un ejemplo, un link donde podemos profundizar un poquito más en la información, o pues ahorita también existen potenciómetros digitales, ¿cierto? Bueno, algo muy importante, tenemos el puente de Wheatstone. Al igual que el divisor de voltaje, este es otro método para el acondicionamiento de señales provenientes de sensores. La descripción es la siguiente. Tenemos R1 es igual a, si R1 es igual a R2 es igual a R3, eso es igual a R, ¿cierto? Entonces tenemos voltaje AB es igual a voltaje por RF, RRR, que la resistencia es conocida, R más R sería el valor de estas tres resistencias, R1 y R3, menos el voltaje dividido en 2, dice. Una aplicación muy interesante del puente de Wheatstone en la industria es como traductor de sensores que varía el valor de su resistencia de acuerdo a la variación de las variables antes mencionadas. Por ejemplo, en una galga, ¿cierto? Entonces colocamos un puente de Wheatstone para hacer la galga y que nos dé el cambio de variación del peso, ¿cierto? Y que nos la condicione a un convertido en análogo digital y ya lo podamos trabajar en un procesador. Dice, otra utilidad del puente de Wheatstone es la identificación del valor de resistencia, por ejemplo, provenientes de sensores. Esto se consigue haciendo R1 y R2 de igual valor, y junto con la resistencia desconocida RR conectadas como se ha planteado anteriormente, cuando logramos a través de la resistencia variable R3 que el voltaje entre los puntos A y B, BA, sea igual a 0. El valor que tenga R2 es el valor actual de la resistencia RR, o sea que estos dos se vuelvan iguales a 0. Esa sería como la parte de la explicación. Ahorita les voy a dar otra para lo del trabajo. Y nos dan el libro que queramos, podemos ver o otros que se puedan utilizar en línea. Bueno, será como la parte de la actividad, de la material del programa. Ahora vamos a la parte importante que son las actividades. Entonces vamos acá a clic donde dice actividades.
Me había desconectado el internet, había caído. Vamos a compartir otra vez. Seguimos, seguimos, seguimos. 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 Entonces estamos en actividades. Vamos a explicar la actividad. Entonces dice la actividad. En un mismo documento de respuesta a cada uno de los siguientes puntos del siguiente taller dice: calcule la intensidad de corriente que tenga a un almacén que presenta una resistencia de 70 ohm y que tiene un voltaje entre los extremos del circuito de 110 voltios. Entonces ustedes van a aplicar, como ya saben, la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia, y tiene que darle 1.57 amperios para la primera. Segundo, ¿cuál es el valor de corriente del siguiente circuito? Entonces nos dan las resistencias en serie con un voltaje de entrada para allá de la corriente. Entonces, ¿qué hacemos? Ley de Ohm, ¿cierto? Sumatoria de fuentes. Entonces cogemos BR1, que es igual a corriente por R1, BR2 por corriente por R2, sumamos el valor del voltaje de la fuente, ¿cierto? Teniendo en cuenta el valor de la resistencia. Entonces decimos corriente que es total, ¿cierto? Un I por 10 ohm más I por 5 ohm más I por 20 ohm más I por 8 ohm más I por 20 ohm. Hacemos la sumatoria de la resistencia, nos daría 45 por I, que factorizamos, ¿cierto? Entonces daría 90, que está acá, voltios. Entonces que está multiplicando los 45 que están multiplicando pasan a dividir y quedaría 90 dividido en 45 igual a corriente. Entonces hacemos la división, nos daría 2 amperios, ¿cierto? Aquí están el circuito en qué, en simulado en Proteus si quieren, y pues para compararlo, ¿cierto? Bueno, tercer punto dice: ¿cuál de los siguientes medidores A, B, C está indicando en medida errónea? Entonces ahí vamos a mirar, sacamos la ley de Ohm, ¿cierto? Para sacar qué medida errónea están dando, nos daría 5 y 5 voltios. Y entonces hay una medida errónea ya en en el segundo, que dice que es 0.5. La corriente cuando ya la hallo, me daría 0.5 amperios, 10 voltios dividido en 20 ohm. Entonces estaría también mal, ¿cierto? Porque el valor que nos dan aquí es de 5 amperios y no de 0.5. O sea que esta sería la de acá, ¿cierto? Y esta sería la de acá, al revés, ¿cierto? Bueno, para el siguiente esquema se considera que R2 es igual a 5K y R1 hace referencia a un sensor que varía de nivel de resistencia entre 0 y 10K. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿entre qué valores de voltaje está comprendido el voltaje de referencia? Entonces vamos. También lo simulé el otro en Proteo, ¿cierto? Si está bien o mal. Entonces tomamos las dos resistencias en los dos casos, cuando vale 10K, cuando vale 0K, ¿cierto? Hacemos el valor del divisor de voltaje, teniendo en cuenta 10K, 10K como R variable y por más 5, que la eje fija. En el segundo caso sería 0, 10, 10, 0 sobre 10 más 5 y 5, 5, cuando vale 5, ¿cierto? 0 ohm, ¿cierto? Teniendo en cuenta que se refija y nos daría 5 voltios. Será para el caso, acá lo simulo para el caso 1 y el caso 2. Y el quinto es: ¿cuándo se puede decir que un puente de Wheatstone está desbalanceado y cómo se puede mejorar esa condición? Entonces, pues acá hay una definición, ¿cierto? Pero hay otra acá que tengo un poquito más completa. Dice que la siguiente me muestra el puente de Wheatstone, ¿cierto? Que explica también en el material del programa. Nos dan la fórmula, ¿cierto? Y si elegimos resistencias iguales, o sea que si hacemos R1 igual a R2 y R3, el voltaje de salida será R1 sobre R1 más RX menos BCC medio, ¿cierto? Lo que está en el documento. Entonces acá despejamos y nos quedaría RX igual a R1 sobre R2 por R3 para calcular, ¿cierto? Que esté balanceado o equilibrado sería el último punto. Esto sería como la parte del puente de Wheatstone. Bueno, entonces esa actividad le van a dar, los que le falta para enviar la actividad de unidad 1 la pueden enviar, la actividad de unidad 2. Entonces vamos a la carpeta que dice actividades de unidad 3. Y vamos en la parte de abajo, ¿cierto? Y le decimos envío, espacio envío, actividad de unidad 3. Vale 15 puntos más 5 del foro, serían 20, ¿cierto? De esta semana. Ya la otra semana tenemos un examen final y tenemos el trabajo y el último foro. Entonces le damos acá donde dice examinar mi equipo, adjuntamos el archivo que vamos a enviar, lo buscamos, sesión en línea 3. Bueno, le damos lo del archivo que vamos a enviar, semana 3, abrir, le escribimos acá la presente es para enviar la actividad 3 para que sea calificada. Entonces le dicen enviar y ya acá calificada. Sería como la parte así principal de lo de la actividad, la envían en Word para que la tengan en cuenta.
Bueno, entonces otra parte importante es la de la comunicación. Tenemos los foros, porque son calificables los 4 foros, aparte del social. Tenemos la mensajería interna, correo electrónico, sesiones en línea, que son las que hacemos cada semana. La otra semana la va a hacer el martes o miércoles. Y los que ingresen les va a dar unos puntos extras. Calificaciones, pues ahí pueden ustedes mirar cómo es que se llevan sus notas, ¿cierto? Si van pasando, van perdiendo, si yo voy calificando las actividades que hacen falta, o de pronto quedó mal enviada la actividad acá, entonces yo me doy cuenta ahí, les coloco una anotación de que vuelve y me la envíe. Bueno, ese material de programa, actividades, también tenemos las sesiones asíncronas, que están en información del tutor. Y acá son de 10 a 11 por Skype o me dejan el mensaje. Yo estoy pendiente siempre, aunque pues no falta que no cargue de una vez, ¿cierto? Y los puedo atender de 7 de la mañana a 8 todos los días, ¿cierto? Bueno, será como la parte ya finalizando lo de nuestra semana. Jorge Mario Peláez, ¿alguna pregunta? Jorge Mario, ¿alguna pregunta? Jorge Mario, ¿alguna pregunta? Ah, bueno. Bueno, hasta luego. Hagamos por finalizada la sesión número 3 de esta noche.